Todo lo que he escrito y escribo es solo por obedecer, y mucho más por temor de que mi Jesús, disgustándose, pudiera encontrar pretexto para privarme de él. Solo Él sabe cuánto me cuesta. Ahora he pasado un día sin Jesús, apenas alguna sombra suya. Oh, Dios, qué pena. Y decía entre mí, como tan pronto ha faltado a su palabra de no dejarme. Oh, santa voluntad eterna, tráeme a mi sumo bien, a mi todo. Y era tanta la pena que me sentía molesta, pero en este estado trataba de fundirme en su santo querer. Pues con estas palabras da comienzo este 24º numeral de este volumen 14 del Libro del Cielo. Unas palabras pues que nos abren, ¿no?, la puerta a un clima de profunda tensión interior en Luisa, en el que la obediencia, la ausencia de Jesús y la fidelidad a la divina voluntad se entrelazan con una intensidad extraordinaria. Y estas primeras palabras, de Luisa, lejos de ser como una especie de introducción, puramente circunstancial, es una escena inicial que está revelándonos el modo en que un alma formada por el fiat divino responde cuando se ve sumida en el desierto de la privación. Hemos escuchado cómo Luisa afirma con toda claridad que escribe únicamente por obediencia. Y este detalle no es menor. En esa vía, de ir abismándose en la voluntad divina, la obediencia no es un simple voto o una actitud piadosa, sino un modo de participación concreta en el querer de Dios. En la obediencia, el alma renuncia incluso a sus consuelos espirituales, a sus preferencias interiores, y se ofrece como un instrumento dócil. Este acto, sin embargo, no le es indiferente, ni tampoco le resulta liviano. Luis ha hecho esta confidencia, Solo Él sabe cuánto me cuesta. Aquí hay una confesión de honestidad y una entrega al mismo tiempo, No se oculta el sufrimiento, pero tampoco se le erige, como si fuera un obstáculo, Al contrario, todo es ofrecido, todo es mantenido en el altar de la fidelidad. Y esa pena de la ausencia de Jesús, incluso cuando queda, como lo ha dicho Luisa, alguna sombra suya, se vive, o mejor dicho, lo vive Luisa como una agonía, Esta sensibilidad, extrema a la presencia o a la distancia, de Jesús, no es una exageración afectiva, sino el fruto de un amor purificado y total. Jesús no es para Luisa una ayuda espiritual o un consuelo, Jesús es su todo, su vida, su aire. La sola sospecha de que pudiera haber roto su palabra
Luisa lo ha dicho así, ¿no? Cómo tan pronto ha faltado a su palabra de no dejarme. Pues bien, esa sospecha provoca en la pequeña hija, ¿no?, de la divina voluntad un temblor espiritual. No obstante, en lugar de quedar atrapada, ¿no?, en un reclamo o en una tristeza paralizante, ¿no?, el alma se vuelca a su verdadero refugio. Ya sabemos, la voluntad divina, la santa voluntad. Y aquí aparece un punto clave. La divina voluntad no es un ámbito donde, uno se refugia para protegerse del sufrimiento. No, es el lugar donde se accede nuevamente. ¿A quién? A Jesús mismo. Luisa no lo busca fuera de la divina voluntad. Luisa tampoco se resiste al dolor, ¿no?, de su ausencia. Luisa lo que hace es lanzarse, ¿no?, hacia la misma voluntad omnipotente, la voluntad suprema, como su único acceso seguro a Jesús. No se trata de ya hemos visto, de una resignación. Se trata de una confianza activa, teologal, ¿no? El fiat supremo es, la morada segura, el punto de encuentro, la garantía, ¿no?, de comunión. Así incluso en el desamparo, y un desamparo amargo, ¿no?, el alma permanece fiel al querer divino, ¿no? A pesar de su pena, incluso de sentirse molesta, Luisa no se cierra sobre sí misma. Su respuesta, es intentar fundirse en la voluntad de Dios. Y aquí se muestra una madurez espiritual muy notable. No le pide a Jesús que venga como ella quiere o cuando ella quiere, sino que busca sumergirse, abismarse en el divino querer, que es su delicia. Y ese acto no es puramente místico, es eminentemente teológico. Al fundirse en la voluntad divina, ¿no?, el alma deja de... ¿Qué hace el alma? Pues el alma se deja tomar, modelar, habitar, y la oración ya no es un venir a pedir, incluso a veces comerciar con Dios, sino la oración es un ser tomado, ser tomados, eso es. Por eso, en este primer enunciado, ¿no?, en esta primera confidencia de Luisa, ¿no?, se condensa un movimiento completo del alma, de ese alma fiel, ¿no?, ese alma que obedece incluso cuando le cuesta, un alma que sufre sin dejar de amar, un alma que ciertamente experimenta la ausencia como una herida, pero no se revela, y busca a Jesús, no como un consuelo pasajero, sino como el todo, ese todo escondido en la santísima voluntad. Pues esta es la santidad nueva que Jesús quiere formar. Pues, ¿qué quiere formar? Pues una criatura que incluso en el despojo no pierde su centro, que incluso en la noche no pierde su orientación, que incluso en la aridez no abandona el altar. En ese abismarse silencioso, sin palabras, sin consuelo, sin luz,
el Hijo del Fiat Voluntas Tua ya está dando a Dios un acto perfecto de amor. Mientras estaba en esto, ha venido, haciéndose ver que lloraba amargamente, con el corazón roto en muchos pedazos. Yo al verlo llorar, he hecho a un lado mi enfado y abrazándolo y secándole las lágrimas, le he dicho: ¿qué tienes, Jesús, que lloras? Dime, ¿qué te han hecho? Pues en este escenario, yo diría que una especie de eclipse del sol, ¿no? Luisa no se queda estancada en esa aflicción. Su movimiento inmediato es recurrir a la santa voluntad eterna, suplicándole que le restituya, pues a su bien supremo. La divina voluntad es para Luisa el acceso mismo a Jesús, no como un medio separado, sino como la vida esencial para reencontrarlo y permanecer en él. Y en medio de su clamor, el Señor finalmente viene, pero no como Luisa podría haber esperado. Esto es, no viene a consolarla, sino llorando amargamente, con ese corazón roto, traspasado en muchos pedazos, ¿no? Y aquí la imagen del corazón de Jesús no es simbólica, ni tampoco idealizada, sino una imagen vívida, ¿no? En su expresión más desgarradora. Un corazón roto, más que roto, traspasado, ¿no? Por el pecado, lacerado por la ingratitud. Y ante esta aparición pues la verdad que desconcertante, ¿no? Luisa, que se sentía, pues molesta, ¿no? Por la aparente ausencia del divino esposo, reacciona con una prontitud, completamente evangélica, ¿no? ¿Y qué hace? Olvidar su enfado, ¿no? Y aquí se invierte, ¿no?, por completo el dinamismo afectivo. La herida de amor que antes, ¿no?, pues la hacía sufrir, no se cura por una consolación, sino por la visión de un Jesús sufriente. Es el dolor de Jesús lo que desarma toda posible queja, ¿no?, de Luisa, ¿no? El alma que se está formándose, ¿no?, en la divina voluntad, no vive centrada en nuestro ombligo, ¿no?, sino que está disponible, ¿no?, a los movimientos del amor divino. Y no exige explicación, no busca una especie de reparación de sus emociones, ¿no?, sino que responde con una compasión inmediata y oblativa. El gesto de Luisa no puede pasar, no debería pasarnos desapercibido, ¿no? Es un gesto que no se limita a mirar ni a consolar con palabras. ¿Qué hace Luisa? Lo abraza, lo estrecha, le seca las lágrimas. Es toda una escena esponsal, ¿no?, de reciprocidad espiritual, ¿no? Luisa consuela a Jesús, no con discursos, ¿no?, sino con la entrega de sí. Y aquí se cumple de manera silenciosa, pero eficaz, el gran ideal de la santidad en el querer divino. Que el alma llegue a ser descanso para su Dios,
bálsamo para su dolor, compañía para su soledad. Es decir, el alma no busca ser sostenida, sino sostener. No pide ser amada, sino amar. Bueno, en correspondencia, en retorno. No espera milagros, sino que se ofrece como lugar donde Jesús, pues puede reposar, ¿no? Y esa pregunta que Luisa dirige a Jesús: ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Jesús? ¿Que lloras? Esa pregunta es la súplica de quien se ha olvidado completamente de sí para ponerse a la escucha del dolor de su Señor. Es la pregunta, yo diría, de la madre, ¿no? Admirable, ¿no? Esa madre admirable al pie de la cruz, ¿no? Es la pregunta de todo corazón que vive no para buscar respuestas, sino para participar, ¿no? de los secretos del amor, de los amores, un amor herido. Y el alma no se escandaliza ante el llanto de Dios, sino que entra en ese llanto, lo comparte, lo asume como propio. Y aquí se revela un principio fundamental de la nueva vida en la divina voluntad, que el alma que vive del divino querer es transformada en consuelo para Dios mismo. Su mayor vocación ya no es la perfección, sino la capacidad, ¿no?, de ser hogar para ese amor de los amores rechazado, ser abrazo, ser paño que seca lágrimas, ser atención que no juzga, sino que simplemente pregunta con ternura: ¿qué te han hecho? Jesús ha hallado en Luisa no solo una discípula, sino un corazón que lo comprende desde dentro, que no le exige nada, que no busca explicación de su propio dolor, ¿no?, sino que se ofrece sin condiciones para entrar en el dolor suyo, del divino esposo. Y este es el lugar, más alto del alma, ¿no? ¿Cuál? El ya no estar ocupado de sus propios sufrimientos, ¿no? Sino estar ocupado en consolar a Dios. Y este consuelo no es ilusorio ni simbólico, es real, es querido, es esperado por Jesús. Y en este encuentro silencioso entre el llanto de Dios y el abrazo de la criatura, la redención se prolonga, se actualiza, se humaniza. Aquí comienza una nueva manera de estar con Jesús, no como convaleciente que suplica alivio, sino como esposa fiel, ¿no? Como amante, ¿no?, que abraza al cordero herido, ¿no?, que permanece junto a él, no por lo que recibe, sino porque ha comprendido la necesidad, esa necesidad de Jesús, de ser amado. Hija mía, quieren desafiarme, es un horrible desafío que me están preparando, y esto por los jefes, es tanto mi dolor que me siento romper en pedazos mi corazón. Como es justo que mi justicia se desahogue contra las criaturas, por eso ven junto conmigo en mi querer, elevémonos entre el cielo y la tierra y adoremos juntos a la majestad suprema, bendigámosla y démosle homenaje por todos,
a fin de que cielo y tierra puedan llenarse de adoraciones, homenajes y bendiciones y todos puedan recibir los efectos. En fin, acabamos de escuchar, o se nos acaba de desvelar, ¿no?, la razón del llanto de Jesús. No es un dolor cualquiera, ni una pena pasajera, sino un desgarramiento de su corazón ante lo que él mismo define como un horrible desafío. Y este término nos introduce en una gravedad espiritual, pocas veces verbalizada con tanta contundencia, porque no se trata simplemente del rechazo de algunos corazones, aislados, ¿no?, ni de una ofensa común, sino de un acto concertado y consciente de oposición a su soberanía. Y lo que agrava más aún la herida, ¿no?, es que procede de los jefes, es decir, de aquellos que tienen autoridad y responsabilidad sobre otros, ¿no? Y esto tiene todo un eco bíblico, ¿no? Si recordamos el segundo salmo, ¿no?, que lo expresa con una fuerza profética, ¿no?, ese desafío, ¿no?, consciente y arrogante, ¿no?, que las autoridades civiles lanzan contra el dominio divino, ¿no? El Salmo segundo dice así: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Son ese eco bíblico a estas palabras. El caso es que cuando quienes deberían ser guías se convierten en piedra de escándalo, la herida que infligen no es solo moral, sino estructural. Rompen no solamente la comunión personal con Dios, sino el orden mismo del cual son custodios. Por eso Jesús, que no se detiene en la superficie de los actos, siente todo el peso de ese acto de rebelión como una laceración directa de su corazón, de su divino corazón. No hay en sus palabras rencor ni condena lanzada, ¿no?, desde lo alto, ¿no?, sino dolor, un amor con mayúsculas, pero rechazado, que sufre porque no puede dejar de amar, ¿no? Hemos escuchado que la respuesta que Jesús propone a Luisa no es de castigo, sino de adoración. Y esto es lo más sobrecogedor. Él no dice: clama conmigo justicia, ni tampoco suplicamos al Padre Eterno que suspenda el castigo. No, su primera reacción es la de elevarse con Luisa, por supuesto, en la divina voluntad, para rendir a la majestad suprema
lo que los hombres le niegan. Y este es el misterio más sublime de la reparación en el divino querer, que no consiste en contrapesar el pecado con una expiación dolorosa, sino en restituir a Dios su gloria mediante actos puros de adoración, bendición y homenaje hechos, como no, en su misma voluntad divina. Por eso Jesús le dice a Luisa y nos dice a nosotros: ven junto conmigo en mi querer. Y no dice simplemente, oye, ora por ellos. Jesús no busca solamente la oración, sino la comunión de actos en su mismo plano de acción divina, ¿no? Quiere que Luisa, y cuando digo Luisa, el hijo del fiat voluntas tua, ¿no? Quiere que Luisa no interceda desde abajo, sino que suba con él a la altura desde la cual se restituye lo que ha sido negado. Y el alma, desposada con Cristo y desposados ahí en su querer santísimo, se convierte en instrumento vivo por medio del cual el cielo y la tierra se llenan nuevamente de la gloria que el pecado despojó, ¿no? Y este acto de adoración realizado en la divina voluntad obviamente no es simbólico, es eficaz, porque está hecho en el ámbito donde no hay tiempo ni distancia, porque está hecho en ese ámbito que se difunde por todo lo creado, lo penetra, lo purifica y lo transforma. El acto de una sola alma fusionada en el fiat supremo, unida a Jesús, se convierte en un acto de irradiación cósmica. Por eso Jesús dice que todos pueden recibir los efectos. No se trata solo de un culto dirigido a Dios, sino de una corriente de bendición que toca todo lo que existe. La oración, así realizada, no se agota, ¿no?, en el instante en que se pronuncia, ni se limita al sujeto que la emite. Esa oración se convierte en dádiva universal. Y en esta invitación a adorar juntos a la Majestad Suprema se revela también el deseo íntimo de Jesús de no estar solo en su dolor, de no sufrir sin compañía, de no adorar sin comunión. Claro que Él no necesita a la criatura, ¿no? Pero se ha hecho vulnerable por amor. Por eso busca corazones que se eleven con Él, no para recibir consuelo, sino para rendir juntos al Altísimo una gloria reparadora que restablezca el equilibrio roto por el pecado. Por eso estas palabras de Jesús son en sí mismas todo un programa de vida para el alma que quiera vivir en la divina voluntad. Son palabras que muestran, ¿no?, que el papel, ¿no?, de nuestro papel no es el de rogar, ¿no?, como suplicantes, ¿no?, ni el de padecer como víctimas pasivas, sino el de elevarse con Cristo como almas corredentoras, como almas sumergidas en su querer santísimo. ¿Para qué? Pues para que junto con el Redentor, ¿no?, restituir a Dios
todo lo que el mundo le arrebata, ¿no? Y esto ya no desde la tierra hacia el cielo, sino desde el seno del querer divino hacia la creación entera, para que todos, y cuando digo todos, ángeles, bienaventurados, almas purgantes, almas guiadoras, reciban los frutos de esa adoración perfecta que sube y desciende como un incienso perpetuo. Entonces he pasado una mañana rezando junto con Jesús en su querer, pero oh sorpresa, mientras rezábamos, una era la palabra, pero el querer divino la difundía sobre todas las cosas creadas, y en todas quedaba su marca, la llevaba al empíreo, y todos los bienaventurados no solo recibían la marca, sino les era causa de nueva bienaventuranza. Descendía en lo bajo de la tierra y hasta el purgatorio, y todos recibían los efectos. Pero ¿quién puede decir cómo se rezaba con Jesús y todos los efectos que producía? Entonces, después de haber rezado juntos, me ha dicho: Bueno, pues Luisa, ya elevada, ¿no?, en la divina voluntad, junto con Jesús, participa de una plegaria que no se limita a la esfera subjetiva de su alma, ¿no?, ni a un diálogo íntimo con su Señor. Se trata de una oración hecha en el querer divino, es decir, en el ámbito donde todo es eterno, universal y operativo en todos los órdenes del ser. Y esa declaración, ¿no?, con la cual, Luisa, ¿no?, nos ha dicho, ¿no?, una mañana rezando junto con Jesús en su querer, ese enunciado, esa declaración, ¿no?, encierra un acontecimiento teológico inmenso. Orar con Jesús ya es sublime, pero orar en el querer divino significa participar de la misma palabra, una palabra obrante del Verbo, de su mismo poder creativo y redentor. La criatura entrelazada en el fiat, no solo pronuncia una súplica, sino que su oración es asumida en el acto único, ese acto único, eterno, siempre actual de la vida trinitaria, ¿no? Es por eso que Luisa exclama: ¡oh sorpresa! La primera sorpresa es que, aunque son dos quienes oran, una era la palabra. Esto es expresión directa, ¿no?, de la fusión de voluntades y de operaciones, ¿no? No se trata ya de una cooperación externa, sino de una unidad interior de intención, de afecto y de eficacia. En el querer divino, la criatura no es un eco débil, sino que se convierte por participación en órgano viviente de la misma oración del Verbo al Padre, del unigénito al Altísimo. Es Cristo quien ora en ella y ella quien ora en Cristo. La oración ya no es un acto devocional, sino una irradiación divina. Esa única palabra, pronunciada en el divino querer, se difunde por todas las cosas creadas. Cada criatura
Cada elemento de la naturaleza, de la creación, recibe la marca del fiat divino, que no es un símbolo pasivo, sino una realidad eficaz. Donde llega el querer divino, o sea, en todo, allí llega también, ¿no?, esta oración que toca, transforma, fecunda, y su acción no se limita a lo visible. La plegaria asciende hasta el empíreo, el cielo de los cielos, y alcanza, como no, a los bienaventurados. Y lo que es aún más sorprendente, les causa una nueva bienaventuranza. Y este punto merece subrayarse. Incluso en ese estado beatífico de los santos, la oración hecha en la divina voluntad produce incremento. Claro que no de posesión esencial, pero sí de gozo accidental. Si recordamos, en la doctrina católica se distingue en los bienaventurados del cielo, ¿no?, entre la gloria esencial, esto es, la contemplación directa e inmediata de Dios en su esencia, y la gloria accidental, que se refiere, pues a todos los aumentos de gozo y conocimiento que el alma puede recibir, además de esa visión estable, ¿no?, y plena, ¿no?, una visión que no puede aumentar, porque el alma ve a Dios tal como Él es. La gloria accidental son, frutos, dones, noticias, participaciones nuevas, ¿no?, que incrementan el deleite sin alterar la posesión de Dios. Pues dicho, aclarando, ¿no?, eso de gloria accidental, ¿no?, por lo demás, ¿no?, esta oración, ¿no?, esa oración de Luisa con Jesús, que ha ascendido hasta el empíreo, ¿no?, es una oración que también desciende en lo bajo, ¿no?, de la tierra hasta el purgatorio, ¿no?, porque es que nada escapa a su irradiación, ¿no? Las almas purgantes son tocadas, aliviadas, quizás liberadas. Esta oración no tiene barreras de tiempo ni espacio, porque no se mueve en el plano natural, sino en el sobrenatural, en la eternidad operante del fiat. Y Luisa, desbordada, ¿no?, por la magnitud de los efectos, se interrumpe con una pregunta retórica, una pregunta que traduce su propio estupor, ¿no? Pero ¿quién puede decir cómo se rezaba con Jesús y todos los efectos que producía? Una pregunta, que no es la confesión, ¿no?, de una criatura consciente de estar participando de un misterio inabarcable. Ella no pretende explicar, sino simplemente testimoniar lo que ha visto y sentido, sabiendo que está ante un océano de luz que ningún intelecto creado puede abarcar. Por eso, en estas declaraciones de Luisa, ¿no?, se contiene, ¿no?, una enseñanza que es clave, ¿no? Rezar en la divina voluntad no es solo pedir, es operar junto con Dios, es ejercer en la pequeñez de un acto una acción cósmica y sobrenatural que renueva la creación, eleva el cielo y purifica
la tierra. Cuando Luisa dice que los bienaventurados reciben una nueva bienaventuranza por esa oración realizada en el querer supremo, repito que no está diciendo que aumente su visión de Dios, sino que reciben un deleite nuevo, una alegría sobreañadida, un resplandor de gloria accidental. Es como si esa oración los tocara con una brisa nueva de amor, con un eco fresco, ¿no?, de la vida divina que continúa operando en el tiempo. Y ellos, aunque ya están colmados, ¿no?, gozan de ese don, bueno, con júbilo, ¿no?, renovado, ¿no? Decía o barruntaba, ¿no?, Santo Tomás de Aquino, que los bienaventurados gozan en Dios también de todo el bien que sucede en la tierra, porque lo conocen en Él. Bueno, pues con esta aclaración, ¿no?, esa oración, ¿no?, que eleva, que explica, ¿no?, cómo eleva el cielo, ¿no?, bueno, también hay que decir que hablando de esa enseñanza, ¿no?, que clava, ¿no?, de qué es rezar, ¿no?, en la divina voluntad, el alma deja de ser solo suplicante para convertirse en cauce, en instrumento, en canal de irradiación de esa vida, ¿no?, inmensa, ¿no?, esa vida divina, ¿no? Y en esta forma de oración, ¿no?, el alma no ora desde sí, sino desde Dios. Y por eso su palabra toca todo, sana todo, transforma todo. Este es el nuevo modo de orar que Jesús ha venido a revelar, ¿no? No tanto desde la tierra hacia el cielo, sino desde el cielo, que es su voluntad, ¿no?, santísima, suprema, purísima, ¿no?, hacia la tierra y todo, hacia la tierra y todo lo creado, ¿no? Y lo más asombroso es que esta potencia orante está al alcance de quien vive fundido en el divino querer. La criatura, si vive en el fiat supremo, se convierte en boca de toda la creación, en lengua de todos los pueblos, en voz de los ángeles y de los santos. Por eso, como decía Luisa, ¿no?, aquella mañana de oración con Jesús no fue solamente una experiencia mística para Luisa, sino un adelanto de lo que será la oración universal del reino del fiat divino, un canto eterno que abarca y renueva todas las cosas. Hija mía, ¿has visto qué significa rezar en mi querer? Como no hay punto en el cual mi querer no exista, él circula en todo y en todos, es vida, actor y espectador de todo. Así los actos hechos en mi querer se vuelven vida, actores y espectadores de todo, hasta de la misma alegría, bienaventuranza y felicidad de los santos, llevan por todas partes la luz, el aire balsámico y celestial que hace salir alegrías y felicidad. Bueno, pues con esta familiaridad de Jesús, ¿no?, con Luisa, ¿no? Las palabras son, de alguna manera constituyen, ¿no?, la síntesis reveladora de toda la experiencia vivida por Luisa, ¿no?, en la oración realizada en la divina voluntad, ¿no?
Jesús le pregunta: ¿has visto qué significa rezar? En mi querer. Y bueno, como buen maestro divino, no busca tanto una respuesta, como provocar en ella, la conciencia profunda del misterio en el que acaba de participar. Esta pregunta, pues bueno, es en realidad una invitación al asombro contemplativo, al reconocimiento de un modo de orar que no nace de la tierra, sino del cielo, y que transforma completamente la naturaleza de la súplica. Jesús revela entonces algo esencial. No hay punto en el cual mi querer no exista. Esta afirmación es teológicamente radical. No solo implica la omnipresencia de la divina voluntad, sino también su dinamismo. O sea, circula en todo y en todos. Porque no se trata de una presencia estática o distante, sino de una operación viva que sostiene, penetra, impulsa y contempla todas las cosas. De hecho, Jesús añade 3 cualidades que describen su actuar. Es vida, actor y espectador de todo. Y aquí tenemos una síntesis de la teología, del fiat eterno, como principio de ser, vida, de obrar, actor, y de conciencia, espectador. Cuando el alma actúa en la divina voluntad, por ejemplo, al rezar, esa acción queda asimilada pues a ese triple movimiento del fiat: vida, actor, espectador. Por tanto, el acto hecho en la divina voluntad, pues claro, se vuelve vida, es decir, tiene un dinamismo vital que no muere jamás. Se vuelve actor porque produce efectos reales, actuales, fecundos en la historia y en la eternidad. Y se vuelve espectador porque participa de la mirada de Dios que contempla todo desde la plenitud del ser. Es decir, el alma participa de la conciencia divina del obrar. Este obrar no queda limitado a su efecto inmediato, Jesús dice que hasta de la misma alegría, bienaventuranza y felicidad de los santos participan estos actos. Y esa aserción corrobora lo que Luisa había experimentado momentos antes, que los bienaventurados reciben una nueva bienaventuranza por efecto de esta oración. Es que la oración hecha en el fiat divino embellece el cielo, enriquece el banquete eterno con perfumes nuevos. Es una participación en el dinamismo trinitario, que comunica a los santos lo que el Espíritu Santo realiza en las almas viadoras que oran en la divina voluntad, Así pues, los actos hechos en la divina voluntad causan en los santos una nueva bienaventuranza accidental,
porque en ellos perciben con claridad, una claridad renovada, ¿no?, la expansión de la gloria de Dios y la eficacia de su amor operando, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Y este gozo, claro, como ya hemos dicho, no aumenta la visión beatífica, pero sí la exalta, la refresca, la adorna como una sinfonía, ¿no?, en la que cada nota nueva embellece la armonía sin modificar su esencia. Bueno, el caso es que con estas palabras de Jesús, estas palabras ya finales, ¿no?, de Jesús a Luisa, lo que Jesús añade ahora es la causa, ¿no?, de esa eficacia, ¿no? ¿Y cuál es? Es porque la divina voluntad lo abarca todo, lo penetra todo, y por tanto todo puede ser tocado, todo puede ser fecundado y todo puede ser transformado por un acto hecho en Luisa, ¿no? El caso que esta ya última parte, ¿no?, de este 24º numeral, ¿no?, tiene una dulzura muy luminosa, ¿no? Los actos en el querer eterno llevan por todas partes la luz, el aire balsámico y celestial que hace salir, alegrías y felicidad. Y aquí se entrelazan imágenes de la creación y de la redención, ¿no? La luz, es símbolo de verdad, de gloria, de conocimiento divino, ¿no?, que disipa las tinieblas. El aire balsámico evoca al Espíritu Santo, la respiración divina que alivia, vivifica y sana. La alegría y felicidad, y la felicidad, pues son los frutos de esa operación, no un consuelo meramente emocional, sino una verdadera irradiación de bienaventuranza que esparce en el universo las fragancias de Dios. Este dinamismo de la oración en el fiat puede compararse a un amanecer perpetuo, donde llega, se disipan las sombras, se renueva la vida, se abren las flores de las virtudes, se purifica el ambiente espiritual y hasta los corazones endurecidos pueden ser tocados sin violencia, como por un rocío invisible. No es una oración que interrumpe el orden natural, sino que lo reconcilia. Y lo reconcilia con su principio divino, desde lo más profundo, infundiéndole de nuevo la melodía del fiat, de ese fiat original, Por eso, orar en la divina voluntad no es una variante devocional entre otras, Y por supuesto que no es una forma elevada de piedad, es una transformación radical del acto orante, que deja de ser solo humano para volverse divino por participación. El alma unida a Jesús en el divino querer se convierte en fuente de luz, en respiro del Espíritu, en canal de alegría universal. Y claro, de ahí se desprende que vivir en el querer divino no es solo una vocación mística, sino una necesidad urgente del cosmos herido
que espera la renovación de todas las cosas a través de estos actos luminosos, celestiales, que restablecen la armonía perdida. Por esto no salgas jamás de mi querer, cielo y tierra te esperan para recibir nueva alegría y nuevo esplendor. Bueno, pues estas palabras ya finales, ¿no?, de Jesús a Luisa no son solo una exhortación amorosa, ¿no?, sino un mandato cargado de sentido cósmico, teológico y escatológico, ¿no? Por esto, no salgas jamás de mi querer. En esa expresión, bueno, la expresión tiene el tono de una súplica grave y al mismo tiempo de una declaración definitiva. Es como si el mismo Jesús, después de haberla hecho experimentar la inmensidad, la eficacia y la dulzura, ¿no?, de la oración en su voluntad, le dijera: ya no tienes otra morada, ya no hay retorno, ya no existe otro lugar donde vivir que no sea mi divino querer. Es la clausura amorosa de quien ha sido introducido en el corazón del reino y debe permanecer allí como alma esposa, como punto de irradiación divina. El caso es que la razón, ¿no?, de este llamado a la permanencia no es individualista, ni tampoco ascética, ¿no?, sino universal. Cielo y tierra te esperan. Esta expresión revela el carácter mediador del alma que vive en la divina voluntad. No se trata de un privilegio que la aparta del mundo, sino de una vocación que la inserta activamente en el entramado invisible de la labor del Señor. Tanto el cielo como la tierra, es decir, los santos y las almas viadoras, los hombres, ¿no?, de a pie, ¿no?, y también, claro, lo eterno y lo temporal esperan algo de ella, ¿no? ¿Y qué están esperando? Pues sus actos en el fiat omnipotente. Y es que el alma que vive en el divino querer se convierte en un canal indispensable para que las alegrías del paraíso se renueven y para que las miserias de este mundo, ¿no?, pues reciban alivio y transformación. Y Jesús, la verdad es que subraya, ¿no?, o añade, ¿no?, lo que esperan es una nueva alegría y un nuevo esplendor. La novedad es un elemento clave, ¿no? No se trata de repetir actos piadosos, sino de introducir en la creación actos nuevos, inéditos, que brotan del querer supremo y se actualizan en la criatura, ¿no? La alegría de la que habla no es meramente emocional, es la participación viva en el júbilo de Dios, ¿no?, que se difunde donde el fiat es acogido, ¿no? El esplendor, por su parte, ¿no?, remite a la gloria. Es irradiación de belleza y de verdad que procede del obrar divino. Así que cada acto en la divina voluntad lleva consigo una carga de júbilo y de luz que toca tanto el cielo como la tierra.
y en ese toque embellecen la Jerusalén celeste, y en ese toque fecundan los caminos de la historia. Por consiguiente, el alma fiel, ¿no?, que permanece en el querer de Dios, Noé, se convierte en dispensadora de gozo eterno y de luz creadora, ¿no? Ya no obra por sí ni para sí, sino por todos y en todos. Cielo y tierra están pendientes de sus actos, porque en ellos se juega no solamente su santificación personal, sino también el avance invisible del reino de Dios, de ese reino de Dios en las almas y en la creación, ¿no? Por eso ese no salgas jamás no es una limitación, sino una consagración definitiva, vivir perpetuamente en el querer divino para ser causa de renovación continua, para que desde esa vida escondida brote la alegría de los santos y el esplendor de la creación restaurada. Y es el eco, ¿no?, el eco del fiat original, que ahora resuena en una criatura que, sin dejar de ser nada, ha sido admitida en los designios eternos de Dios como partícipe obrante, ¿no? Al decir ese eco del fiat original, bueno, el fiat original, ya sabemos, es el acto creador, ¿no?, pronunciado por Dios en el principio, ¿no? Hágase la luz. Fiat lux. Este fiat no es simplemente una expresión de la voluntad obrante de Dios, que al ser pronunciada genera el ser, el orden, la belleza, la vida. Con este fiat, Dios trajo a la existencia, ¿no?, todas las cosas, ¿no? Y con cada nueva obra de la creación, bueno, la Biblia le va repitiendo, ¿no? Dijo Dios, y así fue. El fiat es, por tanto, la raíz de toda la existencia ordenada, y es también el lenguaje divino con el que el Creador imprimió su imagen en la creación, su estampa, ¿no?, su semblante. Este fiat resonaba en Adán, claro, antes de la caída. En su alma, todas sus potencias estaban armonizadas con la divina voluntad. Su querer era un reflejo del querer divino. Sus actos tenían un valor divino. Adán inocente era el rey de la creación, porque en él vibraba sin resistencia el eco del fiat creador. Pero el pecado original interrumpió esa sintonía. El fiat dejó de resonar en el corazón del hombre. Ahora bien, en Luisa y en todas las almas llamadas a vivir en la divina voluntad, Jesús realiza una restauración. El fiat vuelve a encontrar acogida en una criatura humana. Cuando ella se abisma, ¿no?, en el querer divino, su alma vuelve a vibrar con la misma nota que resonaba en el principio, ¿no?, en el Génesis. Cada acto suyo, ¿no?, lleva en sí el eco del fiat creador, porque ya no nace solo de su voluntad personal, sino que es asumido, animado y multiplicado por la voluntad eterna. De esta manera, bueno, la criatura no solo repite el fiat, sino que resuena con él, es decir, se convierte en instrumento viviente de ese sonido divino
que da forma, orden y gloria a todo lo creado. Así pues, decir que el fiat original resuena ahora en una criatura, en los hijos del fiat supremo, ¿no? ¿Qué significa? Que el mismo poder creador, santificador y glorificador que obró en el principio, en el Génesis, ha encontrado una nueva habitación en el alma que vive en la divina voluntad y que por tanto esa alma ya no actúa sola, ¿no? Sino como eco, como prolongación, como vibración viva del querer divino. El plan de Dios se cumple. El hombre vuelve a ser lo que fue creado para ser, ¿no? Un fiat viviente, una voz armónica dentro de la sinfonía eterna de la Santísima Trinidad. Bueno, pues recordar no salgamos jamás del querer divino. Cielo y tierra nos esperan. ¿Para qué? Para recibir nuevas alegrías, nuevos esplendores. Bueno, ya para dar colofón a este 24º numeral del volumen 14, con una especie de epílogo, ¿no? Ya final, ¿no? Recordar y, bueno, más que recordar, tener siempre ahí, ¿no? Muy claro, ¿no? Que cuando el alma ora en la Santísima Voluntad, su voz se vuelve cauce, su sí vehículo. En ese rezo, ¿no? En esa oración, en esas palabras, ¿no? En esas plegarias, ¿no? La palabra ya no vaga, toma cuerpo de vida, ¿no? Obra como actor, contempla como testigo, toca el cielo e incrementa su gozo, baja la tierra y la aligera, alcanza el purgatorio y lo conforta. Y no porque, bueno, el orante, ¿no? Sea grande, somos nada, sino porque el fiat que todo lo permea hace de un acto humilde, ¿no? Una expansión suya. Así, ante los desafíos de los hombres sin Dios, y más ahora que se multiplican por doquier, ¿no? En este final de los tiempos, ¿no? E inicio, ¿no? del tercer milenio, ¿no? El remedio no es otro que ofrecerle al Padre por todos la adoración, la bendición y el homenaje. Y entonces sí, cielo y tierra de verdad respiran.